Hay silencios que pesan más que los gritos. En las colinas de Pensilvania, donde la niebla se estanca sobre los tejados y los ríos arrastran el eco de los molinos muertos, hubo una mujer que dominaba un arte prohibido. Su nombre era Abigail Crowhurst, descendiente directa de las brujas de Salem. No hacía hechizos, no vendía pócimas, no predecía el futuro. Ella lo fabricaba. Su casa, de madera ennegrecida y ventanas sin cortinas, era visitada solo por coches de lujo. Hombres y mujeres con piel de mármol, perfumados con miedo, llegaban al amparo de la noche. Buscaban algo que el dinero no podía comprar: tiempo, vida, memoria. Abigail les ofrecía un trato que no figuraba en ningún libro: una eternidad imperfecta, una manera de seguir existiendo cuando el cuerpo se deshiciera. El precio era simple: un alma dispuesta a dividirse y otra capaz de soportarla. La segunda alma siempre provenía del mismo lugar: el orfanato de San Ágatha. Niños sin nombre, sin familia, sin destino. Muñecos perfectos antes incluso de serlo. Decían que, después del ritual, las muñecas que Abigail confeccionaba no se movían, pero respiraban. Que sus ojos seguían los pasos de quien las miraba, y que, a veces, cuando la luna se alzaba sobre la colina, podían oírse voces infantiles desde la casa Crowhurst, cantando canciones que ningún niño vivo recordaba, porque en ese lugar la eternidad tenía un precio, y las almas una forma de porcelana. Antes de continuar, respira un momento, cierra los ojos. Imagina el sonido de una aguja atravesando la tela una y otra vez. Imagina el olor de la cera caliente, del barniz, del cabello recién cortado. Eso que oyes en tu mente no es tu imaginación. Esas son las manos de Abigail cosiendo. Tal vez una muñeca tenga ya tu nombre. La casa Crowhurst se alzaba sobre una colina, entre robles torcidos y un camino de barro que desaparecía con la lluvia. No tenía cartel, ni vecinos, ni luz visible desde el valle. Solo un ventanal en el ático, donde cada noche brillaba una llama pálida, moviéndose como si alguien bordara a la luz de una vela. Dentro, el aire olía a cera, a polvo y a madera recién tallada. En las paredes colgaban retratos antiguos, rostros sin firma, todos con la misma mirada fija y vacía. El suelo crujía como si tuviera memoria, y sobre las mesas se apilaban muñecas, algunas vestidas con seda, otras con harapos, pero todas con algo en común. Tenían los ojos abiertos. Abigail Crowhurst trabajaba en silencio. Su cabello completamente blanco caía sobre los hombros como un velo. No parecía vieja ni joven. Su rostro tenía la neutralidad de quien ha visto pasar demasiadas estaciones sin pertenecer a ninguna. Entre sus manos, una aguja de plata atravesaba la tela con movimientos precisos, casi rituales. Cada puntada parecía sincronizada con el tic-tac de un reloj antiguo que colgaba sobre la chimenea. Pero el reloj no marcaba la hora, solo contaba los nombres. A un lado del taller había una vitrina de cristal. Dentro, sobre cojines de terciopelo, descansaban muñecas que no parecían muñecas. Sus rostros eran demasiado reales. La piel de porcelana mostraba venas azuladas, y el cabello tenía un brillo natural, como si aún respirara. Una de ellas movió ligeramente la cabeza cuando Abigail pasó junto a ella. Solo 1 milímetro, pero suficiente para que el aire cambiara de temperatura. El primer cliente de la noche llegó cuando el reloj dio su último tic, sin volver al tac. Un automóvil negro se detuvo frente al portón. Un hombre bajo, elegante, con un abrigo de lana y un cigarro aún encendido entre los dedos, bajó sin mirar atrás. Tenía el rostro de quien ha vivido demasiado rápido y envejecido, más de lo que el cuerpo permite. Abigail lo esperaba en el vestíbulo. Él se inclinó apenas, con respeto.
Nadie hablaba. El trato ya estaba hecho. Sobre la mesa, la artesana había preparado 2 sillas, un cuenco de plata lleno de agua y una muñeca inacabada. Sus ojos aún eran huecos, su cuerpo vacío. Pero el aire alrededor vibraba, como si algo invisible aguardara. El hombre se sentó y dejó una fotografía sobre la mesa. Una mujer joven, hermosa, sonreía bajo la luz del sol. «Mi esposa», dijo él con voz apagada, «murió hace 6 meses». Abigail miró la imagen en silencio, luego la muñeca. Sus dedos rozaron la porcelana y por un instante una línea de vapor salió del cuenco. El agua tembló, como si reconociera el nombre que no había sido pronunciado. «Ella no regresará», dijo Abigail con calma. «Pero su memoria puede quedarse. El precio será justo». El hombre asintió. Del bolsillo sacó un sobre grueso y lo dejó sobre la mesa. Dinero, mucho. Pero Abigail no lo miró. En lugar de eso, abrió una pequeña caja de madera. Dentro, un mechón de cabello infantil, una pluma negra y un alfiler de hueso. El aire se volvió denso, perfumado con algo que no era incienso, sino tiempo. Un reloj invisible comenzó a moverse. La artesana cerró los ojos y murmuró palabras en un idioma que nadie había oído desde Salem. El cuenco de plata burbujeó. El agua se volvió negra. Y en el rincón del taller, una de las muñecas suspiró. El hombre se estremeció, no de miedo, sino de esperanza. Abigail abrió los ojos. Esta noche, ella respirará de nuevo. Pero para que lo haga, alguien más debe dormir para siempre. En la puerta lateral, un ruido. Pasos pequeños. Un niño con ropa raída y mirada perdida entró en la habitación. No preguntó nada. Abigail lo tomó de la mano con suavidad. Lo condujo hasta la silla frente al cuenco. El agua negra reflejaba su rostro y el de la mujer muerta al mismo tiempo. El ritual comenzó. La aguja brilló. El hilo de plata se tensó, y, en algún punto entre la respiración del niño y el suspiro del hombre, una muñeca abrió los ojos. El alma había cambiado de cuerpo, y en el reloj sobre la chimenea una nueva marca apareció, no 37, cliente satisfecho. El orfanato de Santa Ágata estaba en las afueras de Pensilvania, a 20 millas de la ciudad más cercana, y parecía tan olvidado como los niños que vivían allí. El techo se hundía en el centro. Las paredes exhalaban humedad y los pasillos olían a sopa vieja, a cera de velas y a miedo. El sonido de la lluvia era constante, como si el cielo tuviera piedad de los pequeños. La directora, la señora Beatrice Harlow, era una mujer que había aprendido a mirar sin ver. Su único interés era mantener las donaciones que llegaban, y una de ellas, la más generosa, venía siempre del mismo lugar: la casa Crowhurst. Cada mes, una carta sellada llegaba con dinero suficiente para reparar todo el edificio, pero nada se reparaba. Solo desaparecían algunos niños. Los otros sabían que algo no estaba bien. Los más viejos hablaban de una mujer que venía de noche, vestida de gris, con un perfume que olía a cera y madera quemada. Nunca forzaba las puertas. Las cerraduras se abrían solas. Entraba en silencio, con una caja en las manos. Siempre elegía a uno. Nunca el mismo tipo de niño. A veces una niña de cabello dorado. A veces un chico de ojos oscuros. A veces el más callado, el que nadie recordaría al día siguiente. En la mañana su cama estaba vacía. La directora decía que había sido adoptado. Y los demás callaban porque en el orfanato no se hacían preguntas. Una noche, Elsie, de 9 años, vio a la mujer entrar. No tenía miedo, solo curiosidad. La siguió descalza por el pasillo, sosteniendo una muñeca rota. Desde la esquina del corredor vio cómo la visitante abría la caja. Dentro había un pequeño espejo ovalado. El reflejo no mostraba el rostro de la mujer, sino el de un niño dormido.
Elsie retrocedió, con el corazón en la garganta. El aire cambió de temperatura, el espejo se volvió negro, y del interior salió un hilo de vapor. La mujer lo tomó entre los dedos con cuidado, como si sostuviera algo delicado. Era una línea delgada de luz, tibia, temblorosa. Un alma. La depositó dentro de la caja y cerró la tapa. Luego se inclinó sobre la cama vacía y dejó una muñeca nueva en su lugar. Una muñeca hermosa de porcelana con cabello real y mejillas pálidas. Elsie juró que los ojos de la muñeca se movieron. La mujer la vio. Sus ojos eran de un color imposible, gris con un destello dorado, y su voz sonó como si viniera de muchos lugares a la vez. Aún no es tu turno, pequeña, pero pronto. Elsie corrió. No habló con nadie durante días, y cuando finalmente contó lo que había visto, nadie le creyó. Hasta que, una semana después, fue ella quien desapareció. En el despacho de la señora Harlow apareció una carta con el sello de cera en forma de espiral. Dentro, una nota escrita con caligrafía perfecta. El alma que me diste florecerá. Te enviaré otra donación cuando despierte. El dinero llegó 3 días después. Y en el jardín del orfanato, entre la hierba húmeda, los niños encontraron una muñeca. Parecía nueva, pero sus ojos eran idénticos a los de Elsie. Demasiado vivos, demasiado humanos. Por las noches la muñeca cambiaba de lugar. A veces estaba junto a la ventana, a veces en la cama vacía. Una de las niñas juró haberla oído llorar, otra, reír. Y mientras tanto, en la colina la casa Crowhurst permanecía iluminada. El humo salía de la chimenea con un tono rosado, y el eco de una canción infantil viajaba por el viento. Una voz de mujer la acompañaba, susurrando las palabras que nadie en la tierra debería pronunciar. Sueño, cosecho, repito. La noticia del trabajo de Abigail Crowhurst no circulaba en los periódicos, ni en los bailes, ni en los templos. Era un secreto que viajaba de boca en boca, entre los susurros de las familias más poderosas del estado. Una promesa que solo se contaba después del tercer whisky, cuando las luces del salón eran tenues y las esposas dormían en el piso de arriba. Abigail ofrecía algo que ni la iglesia ni la ciencia podían garantizar: continuidad. No inmortalidad, sino permanencia. Un hilo que mantenía la conciencia unida al mundo, aunque el cuerpo se quebrara. Sus clientes llegaban de noche, siempre solos, siempre con miedo. Políticos, herederos, coleccionistas, actrices de mirada triste, magnates del carbón. Todos con el mismo temblor en las manos, con el mismo brillo de desesperación en los ojos. Cada uno traía un objeto personal, un anillo, un mechón de cabello, una carta escrita antes de morir a alguien amado. Y todos sabían que el precio era alto. Pero nadie preguntaba a quién pertenecía la otra mitad de la transacción. La primera parte del ritual era silenciosa. Abigail los recibía en un salón cubierto de cortinas rojas, con el fuego encendido, y una mesa redonda en el centro. Sobre la mesa, 3 elementos: un espejo, un cuenco de agua y una muñeca de porcelana sin rostro. A su alrededor, velas altas y un reloj de péndulo que nunca marcaba la hora. Ella les pedía que se miraran en el espejo y pensaran en aquello que más temían perder. Mientras lo hacían, el agua del cuenco comenzaba a hervir suavemente, aunque no había fuego cerca. De su interior emergían pequeñas burbujas negras, como si hirviera desde dentro del tiempo. Luego venía la aguja, una fina aguja de plata, grabada con símbolos que se confundían con runas y raíces. Abigail la sumergía en el agua y pronunciaba palabras en un idioma que no sonaba humano. Cada palabra hacía vibrar el aire. Cada sílaba parecía morder la realidad. Entonces pedía al cliente que tocara la muñeca. La piel de porcelana era fría, pero se sentía viva, como si respirara. Abigail tomaba una gota de su sangre, la mezclaba con la del huérfano que había elegido esa noche,
y la dejaba caer sobre el corazón vacío de la figura. El silencio se hacía espeso, y cuando el reloj daba su primer tic, el alma comenzaba a dividirse. El cliente sentía un peso en el pecho, un zumbido en los oídos y una sensación de caída infinita. Abigail sostenía su cabeza y lo guiaba en el trance. «No tengas miedo», susurraba. «Solo estamos mudando de piel». El aire se volvía denso, casi sólido. El fuego se apagaba, y por un instante, la habitación parecía no tener paredes. Solo oscuridad y un eco lejano, como si cientos de voces susurraran en la distancia. Los nombres de los niños. Los nombres de los que habían servido antes. Cuando el trance terminaba, el cliente despertaba cansado, pero tranquilo. No recordaba nada, solo un sueño leve de un campo lleno de muñecas mirándolo desde el suelo. Abigail sonreía. «Ya está hecho. Lo único que queda es cuidarla». Les entregaba la muñeca, envuelta en seda, y los despedía. Les advertía que nunca la dejaran sola, nunca la rompieran y nunca, bajo ninguna circunstancia, miraran sus ojos bajo la luna. Nadie preguntaba por qué. Pero todos lo hacían alguna vez, y todos desaparecían poco después. Una semana más tarde, una de las sirvientas de la familia Belmont, clientes recientes de Abigail, juró haber visto la muñeca de porcelana sentada junto a la cama del señor Belmont, moviendo los labios. Dijo que hablaba con la voz de un niño. Dijo que le pedía ayuda. Nadie le creyó. Hasta que el cuerpo del señor Belmont fue hallado al amanecer, rígido, con una sonrisa inhumana y los ojos completamente blancos. En el suelo, junto a la cama, la muñeca. Su expresión era serena, y sobre su mejilla, una lágrima seca, de sangre. Abigail, al recibir la noticia, solo encendió una vela en su taller. «Otro más», murmuró, y en el reloj sobre la chimenea, una nueva marca apareció. «No 52. Cliente eterno». El señor William Ashcroft era un hombre que no conocía el miedo. Heredó una fortuna inmensa del acero, un apellido que abría puertas y cerraba bocas. Pero a los 57 años, el espejo empezó a devolverle un rostro que no reconocía. Arrugas nuevas, ojos apagados, una sensación de vacío que ningún banquete ni amante podía llenar. Fue entonces cuando oyó hablar de Abigail Crowhurst. Pagó el precio sin preguntar, pasó por el ritual sin comprenderlo, y se marchó con su muñeca envuelta en terciopelo negro, como quien lleva un ataúd pequeño y hermoso. Durante las primeras semanas la mantuvo en su estudio sobre un pedestal de mármol. Era perfecta. Cabello dorado, piel translúcida, labios pálidos. Sus ojos parecían mirar algo que nadie más podía ver. William solía hablarle mientras trabajaba. No esperaba respuesta, pero a veces juraba que su expresión cambiaba levemente, como si entendiera. Una noche, después de beber demasiado, se acercó y susurró: «Tú me perteneces». El reloj dio la medianoche, y algo en el aire cambió. La llama de la lámpara titiló. La muñeca inclinó la cabeza. Apenas 1 milímetro, pero suficiente. Desde ese momento, William comenzó a tener sueños. Sueños en los que caminaba por un pasillo infinito lleno de muñecas. Todas tenían su rostro. Todas lo miraban. Y entre ellas una figura pequeña, un niño, intentaba hablarle pero no tenía lengua. Solo lágrimas de porcelana cayendo sobre el suelo. Despertaba sudando, con el corazón desbocado. Y siempre, la muñeca estaba más cerca de su cama. Nunca recordaba haberla movido. Una noche, ya sin dormir, decidió terminar con aquello. Tomó la muñeca, la metió en una bolsa y condujo hasta el lago que bordeaba la propiedad. El agua estaba quieta, el cielo cubierto. Abrió la bolsa y la arrojó al fondo sin decir palabra. El sonido fue leve, casi elegante, como si el lago la recibiera con gratitud. Volvió a casa y durmió profundamente por primera vez en semanas.
Pero al amanecer, algo lo despertó. Un golpe seco, rítmico, desde el piso inferior, como dedos tocando madera. Bajó las escaleras, temblando. El estudio estaba oscuro, el pedestal de mármol, vacío. Sobre él, un charco de agua. Y en el centro, huellas pequeñas, mojadas, que subían lentamente por la escalera. William corrió al cuarto principal, cerró la puerta con llave y encendió la lámpara. El espejo frente a la cama estaba empañado. Se acercó. Escribió su nombre con el dedo sobre el vidrio. Y debajo, algo. Escribió otro, Thomas. El nombre no le pertenecía, pero sí lo reconocía. Era el del niño huérfano que Abigail había traído aquella noche. El corazón de William comenzó a dolerle. El aire se espesó. El reloj marcó una hora imposible, 13 campanadas. Y del rincón del cuarto una voz infantil lo llamó. «¿Por qué me tiraste, señor Ashcroft?» La muñeca estaba allí, empapada, con los cabellos pegados a la cara. Sonreía. Su voz era un eco suave, mitad niño, mitad anciano. «Yo también soy tú, y tú eres yo». William intentó correr, pero el cuerpo no respondió. Sus piernas se endurecieron, sus dedos se encogieron, duros como cera. Intentó gritar, pero de su garganta salió un sonido hueco, inhumano. Sus ojos ardieron, y en un instante entendió. El alma del niño no estaba encerrada en la muñeca. La suya sí. La figura se acercó, levantó la mano y tocó su mejilla. El tacto fue frío, pero dulce. Un intercambio, un final, una nueva vida. A la mañana siguiente, los sirvientes encontraron la habitación vacía. Solo la muñeca permanecía en el centro del cuarto, vestida con el traje del señor Ashcroft, los ojos cerrados, la boca apenas curvada en una sonrisa satisfecha. La noticia de su desaparición llenó los periódicos. La policía interrogó a todos. Solo una criada, anciana y temblorosa, dijo haber escuchado una voz en la noche. Una voz suave, de mujer, que decía desde algún lugar del aire: «El contrato se cumplió. Nadie muere, solo cambia de forma». Y en la casa Crowhurst, el reloj sobre la chimenea marcó un nuevo número, no 53, cliente eterno. Su nombre era Richard Pembroke, y nadie en Pensilvania tenía una colección más extraña que la suya. No eran cuadros, ni joyas, ni relojes antiguos. Eran muñecas, muñecas humanas, perfectas, con ojos de vidrio tan reales que parecían húmedos. Decenas de ellas, cada una guardada en vitrinas selladas con llave, ordenadas por tamaño, color de cabello y expresión. Algunas parecían dormidas, otras a punto de hablar. Richard era un hombre excéntrico, millonario por herencia y obsesivo por vocación. Decía que las muñecas eran arte puro, fragmentos de humanidad preservados del tiempo. Pero la verdad era más oscura. Había oído rumores sobre una artesana que no solo creaba figuras, sino destinos. Muñecas que respiraban, muñecas que pensaban, muñecas que recordaban. Contactó a Abigail Crowhurst a través de un intermediario. Le ofreció una suma absurda de dinero por una de sus obras. Ella no respondió. Envió más cartas, cada una más desesperada que la anterior. Silencio. Hasta que una noche, una caja apareció frente a la puerta de su mansión. No tenía remitente, solo el sello de cera en forma de espiral. Dentro, una nota escrita con una caligrafía antigua, casi monástica. El alma no se compra, pero a veces se entrega. Y debajo de la nota, una muñeca, la más hermosa que había visto jamás. Cabello oscuro, vestido de encaje, mirada profunda, casi humana. Tan perfecta que por un instante sintió culpa al tocarla. La colocó en su galería personal, justo en el centro, bajo una campana de cristal. Esa noche no durmió. No podía dejar de mirarla. La luz de la lámpara se reflejaba en los ojos de la muñeca y juró que lo observaban de vuelta. Parecían contener algo detrás, algo que respiraba con él.
A la medianoche, el reloj de la casa se detuvo. El silencio fue total, y en ese silencio escuchó un sonido leve, un suspiro. Pensó que era su imaginación, pero el sonido se repitió. Vino del interior de la campana de cristal. El vidrio se empañó, como si alguien respirara dentro. Richard se acercó, fascinado y aterrado. En el vaho que cubría el cristal se formó una palabra escrita desde adentro. «Ayúdame». El corazón le dio un vuelco. Levantó la campana y la arrojó al suelo. El vidrio se rompió en 1000 pedazos. La muñeca cayó. Sus ojos lo miraron fijamente, brillando bajo la luz. Y entonces parpadeó. Richard retrocedió, mudo. La muñeca movió la cabeza con lentitud, como si le costara recordar cómo hacerlo. Su voz era un susurro, apenas un hilo de aire. «¿Dónde estoy?» Él quiso correr, pero algo lo detuvo. No miedo, fascinación. Se arrodilló frente a ella, con la respiración entrecortada. «¿Quién eres?» La muñeca parpadeó otra vez. Una lágrima de sangre cayó de su ojo derecho. «Fui alguien, y tú fuiste como yo». El aire se volvió pesado. La habitación entera pareció girar. Las demás muñecas dentro de las vitrinas comenzaron a moverse. Al principio, apenas un temblor. Luego, los dedos, los labios, los ojos, una a una, comenzaron a mirar hacia él. Un sonido comenzó a llenar el espacio, respiraciones, suaves, acompasadas. Era como si decenas de pechos invisibles respiraran al unísono, atrapados bajo vidrio. Richard se llevó las manos a los oídos, gritando, pero el sonido estaba dentro, no fuera, y entre ese coro ahogado, una voz distinta surgió. La de Abigail. «Las almas no se acumulan, señor Pembroke, se pudren». El fuego de la chimenea se apagó. Las lámparas estallaron una a una hasta que solo quedó la oscuridad. La muñeca frente a él se levantó, moviendo los pies torpemente, como un niño que aprende a caminar. Su sombra se alargó sobre la pared, tomando forma humana. Y cuando habló de nuevo, su voz era más profunda, más viva. «Nos encerraste para no morir. Ahora vivirás con nosotros». Richard cayó de rodillas, intentando rezar, pero las palabras no salieron. Sus dedos se endurecieron. Su piel se volvió pálida, brillante, fría. Y antes de que el último aliento escapara de su cuerpo, comprendió lo que Abigail había dicho. Las almas no se pierden, solo cambian de forma. A la mañana siguiente, el mayordomo encontró la galería vacía. No quedaba ninguna muñeca. Solo una nueva figura en el centro de la sala. Un hombre de porcelana, con un rostro de terror eterno y los ojos abiertos, reflejando una espiral grabada en sus pupilas. Y en algún lugar de la colina, el reloj sobre la chimenea de Abigail marcó un nuevo número. No 54. Coleccionista satisfecho. Nadie supo cuándo comenzaron a aparecer. Solo que, de pronto, estaban en todas partes. En el escaparate de una tienda cerrada desde hacía años, una muñeca vestida de blanco miraba hacia la calle, cubierta de polvo, pero con los ojos tan brillantes que parecía despierta. En la banca del parque central, otra, sentada entre hojas secas, con un lazo azul y una sonrisa diminuta, esperando a alguien que nunca llegaría. Y en el altar lateral de la iglesia de Saint Mary, justo debajo del Cristo crucificado, una tercera muñeca rezaba con las manos juntas, tan real que muchos feligreses aseguraban verla parpadear. Las llamaron las muñecas del silencio. A diferencia de las otras historias que circulaban en Pensilvania, esta no tenía testigos de primera mano. Nadie veía cómo llegaban, solo amanecían allí, perfectas, inmutables, con una serenidad que resultaba insoportable. Los primeros días, la gente intentó ignorarlas. Luego comenzaron los rumores. Decían que eran obra de un artista anónimo, un provocador.
Otros afirmaban que eran señales, presagios de una peste, o que los muertos habían decidido volver con nuevos rostros. Pero los ancianos sabían la verdad. Habían oído ese nombre antes. Crowhurst. Alguien la vio. Una mujer vestida de gris caminando entre la niebla, arrastrando una caja de madera y dejando atrás huellas pequeñas del tamaño de un niño. A veces su sombra se reflejaba en los escaparates vacíos, otras en los ojos de las muñecas, y siempre, después de verla, alguien desaparecía. El viejo padre Milner, el párroco de St. Mary, decidió retirar la muñeca del altar. Lo hizo al amanecer, cuando las puertas aún estaban cerradas y el incienso flotaba como humo de sueños. La tomó entre las manos y la colocó sobre el púlpito. Su piel era fría, pero no como la porcelana. Más bien como algo que respira, pero no tiene pulso. La envolvió en un paño y la guardó en la sacristía. Por un instante creyó oír un suspiro, y después una palabra, su nombre. Esa noche, el campanario tocó solo. 12 campanadas exactas, y en el altar frente al crucifijo, la muñeca había vuelto, con los ojos abiertos y las manos manchadas de sangre. El padre Milner fue encontrado al día siguiente, sentado en el primer banco, con la cabeza inclinada y los labios secos. A su lado, la muñeca. De su boca colgaba un hilo delgado, plateado, cosido al cuello del sacerdote. Un hilo que desaparecía dentro del pecho de la figura. Después de eso, la iglesia cerró sus puertas. Pero las muñecas siguieron apareciendo. En vitrinas, en portales, en cementerios. Algunas de pie, otras sentadas, siempre mirando hacia el mismo punto. La colina donde estaba la casa Crowhurst. Una mañana, los niños del pueblo descubrieron algo más. Si uno se acercaba lo suficiente a las muñecas y se quedaba en silencio, podía escucharlas. No hablar, no moverse, solo respirar. Un sonido leve, rítmico, como el de un corazón que no pertenece a este mundo. Esa misma tarde el aire de Pensilvania cambió. Los relojes se detuvieron por un segundo. Las sombras se alargaron, aunque el sol aún estaba alto. Y un aroma dulce, familiar, llenó las calles. Cera, madera y algo más profundo. El olor de las almas recién moldeadas. Esa noche, en la colina, el humo volvió a salir de la chimenea de Abigail Crowhurst. Y en la oscuridad, el tic del reloj sobre la chimenea volvió a sonar. 1, 2, 3. Una marca nueva grabada en el metal. NOM 55. Ciudad despierta. Su nombre era Clara Crowhurst y nunca había oído hablar de Abigail. O al menos eso creía. Vivía en Filadelfia, trabajaba como periodista para un periódico menor y no creía en nada que no pudiera probar. Su infancia había sido un desfile de mudanzas y silencios. Su madre, una mujer frágil y pálida, le prohibía hablar del apellido familiar. Crowhurst es un nombre que trae desgracia, solía decirle, con la mirada perdida. Cuando su madre murió, Clara pensó que esa maldición terminaba allí, hasta que un día, en la redacción, le asignaron una nota trivial, una serie de muñecas misteriosas que aparecían en Pensilvania. El encargo parecía inofensivo, pero cuando vio las fotografías el corazón le dio un vuelco. Entre las imágenes había una muñeca con el rostro de su madre. Idéntico. Las mismas cejas delgadas, la misma cicatriz sobre la ceja izquierda, el mismo gesto de tristeza infinita. Clara sintió algo quebrarse dentro de ella. Pidió el viaje de inmediato. Nadie protestó. Era una nota menor. Pero en su mente, la urgencia tenía otro nombre. Destino. Viajó en tren hasta el pequeño pueblo de Hollow Creek, a los pies de la colina. El paisaje era gris, dormido, cubierto de neblina. Las casas parecían encorvadas por el peso de algo invisible. Y al fondo, apenas visible entre los árboles desnudos, se alzaba la silueta negra de la casa Crowhurst. Nadie quería hablar de ella.
El dueño del hostal, un hombre anciano con una pierna de madera, evitó mirarla a los ojos cuando le preguntó por Abigail. «Esa casa está maldita», dijo con voz baja. «Ha estado allí desde antes de que yo naciera. Nadie entra, y los que entran no vuelven a ser los mismos». Clara lo agradeció, pero no lo escuchó. Esa noche subió la colina. El aire era denso, el viento olía a madera vieja y a flores podridas. El portón estaba abierto, como si la esperaran. La puerta principal se dio al primer toque. Dentro, la casa la recibió con un silencio tan profundo que parecía vivo. Las paredes estaban cubiertas de retratos, rostros femeninos, todos parecidos entre sí, como reflejos en un espejo antiguo. Y en cada marco, un mismo nombre grabado en letras doradas: Crowhurst. Al fondo del vestíbulo, sobre una mesa cubierta de polvo, un libro abierto mostraba una genealogía. Clara lo leyó con los ojos muy abiertos. Cada línea descendía hacia abajo, cada nombre se ramificaba, hasta que al final encontró el suyo. Clara Abigail Crowhurst. El aire se volvió frío. Las velas de la chimenea se encendieron solas, y detrás de ella, una voz habló con dulzura. «Tarde o temprano, todas volvemos a casa». Clara giró. Frente a ella, una mujer de cabello blanco y ojos imposibles la observaba. Era idéntica a los retratos, idéntica a ella. Su piel parecía hecha de cera. Su sonrisa era un hilo fino, sereno. «¿Quién eres?», preguntó Clara, aunque ya lo sabía. «Soy la que empezó todo», respondió la mujer. «Y tú eres la que lo continuará». El reloj del salón dio una campanada. El suelo vibró levemente. Clara retrocedió, pero sus pies no respondieron. Sus dedos se endurecieron. Su respiración se hizo lenta, irregular. Un hilo de plata descendió desde el techo, conectando su pecho con el aire mismo. Y la voz de Abigail se volvió un susurro envolvente. «No lo entiendes aún, hija mía. La eternidad no se hereda, se despierta». El espejo del vestíbulo comenzó a brillar. Dentro de él, Clara vio su reflejo transformarse. Su piel se volvió pálida, perfecta. Sus ojos, inmóviles. Y detrás de su reflejo, cientos de rostros la miraban, esperando. Las otras Crowhurst, las que habían sido, las que serían. Abigail la tomó de la mano. Su tacto era frío, pero familiar. «Ya no tendrás que escribir historias», susurró. «Ahora, tú serás la historia». El reloj dio la segunda campanada, y el nombre Clara Crowhurst se grabó solo en la placa de bronce sobre la chimenea, debajo de todos los anteriores. No 56. Heredera despierta. No hubo entierro para Clara Crowhurst. El periódico publicó una breve nota sobre su desaparición, y semanas después, su departamento fue desalojado. Sus pertenencias fueron subastadas, sus fotografías guardadas en cajas sin nombre. Pero en la colina, dentro de la casa, alguien seguía escribiendo. Las paredes del estudio de Abigail estaban cubiertas de hojas amarillentas, todas con la misma caligrafía, todas con la misma firma, CC. En ellas Clara escribía día y noche, con una mano que ya no sentía como suya. No dormía, no comía, solo escribía. Las palabras fluían como si alguien más las dictara. Relatos de vidas que no eran suyas, pero que conocía con exactitud. Los nombres de los niños del orfanato, los clientes, los coleccionistas, las almas que aún respiraban dentro de la porcelana. A veces, cuando el cansancio la vencía, se miraba en el espejo del taller. Y lo que veía no era una mujer, era una muñeca. Su piel brillaba con un resplandor tenue. Su mirada era demasiado fija, sus labios inmóviles. Solo sus ojos, humanos todavía, parecían resistirse, pero incluso ellos empezaban a apagarse.
El reloj marcó 13 campanadas. Abigail apareció detrás de ella, silenciosa, con su aguja de plata. «No luches, hija», dijo suavemente. «La escritura es solo la voz del alma buscando forma». «No quiero esto», susurró Clara. «No quiero ser parte de ti». Abigail sonrió. «Ya lo eres». Esa noche Clara escribió por última vez. Sus palabras fueron distintas, más conscientes, casi humanas. Si alguien encuentra esta historia, no la termine, porque el final es una puerta, y detrás de esa puerta, todas nosotras esperamos. Cuando el amanecer llegó, la silla estaba vacía. Sobre la mesa, una nueva muñeca, con un cuaderno abierto en su regazo y una pluma aún húmeda de tinta. Su rostro era perfecto, su expresión serena, pero si alguien se acercaba lo suficiente, podía ver algo dentro de sus ojos, una diminuta forma humana, atrapada, moviéndose lentamente, como si respirara. Días después, una joven periodista del mismo periódico recibió una caja anónima. Dentro, una muñeca. Y junto a ella, un sobre lacrado con un mensaje. La historia continúa. Es tu turno de contarla. Esa misma noche la chimenea de la casa Crowhurst volvió a encenderse. El reloj marcó un nuevo número. No 57. Voz preservada. El taller de Abigail había permanecido en silencio durante décadas. El polvo cubría las mesas, las agujas dormían en su caja de madera y los espejos se habían oscurecido con el paso del tiempo. Pero desde la llegada de Clara, el aire había cambiado. Era más denso, más pesado, como si respirara. La chimenea ardía sin fuego visible y el reloj sobre ella no marcaba las horas, sino los nombres. Cada tic era un susurro, cada tac, un lamento. Clara despertó una noche al sonido de algo moviéndose dentro del taller. No pasos, ni viento, sino un sonido leve, repetitivo, como si cientos de agujas cosieran al mismo tiempo, sin manos que las guiaran. El eco llenaba cada rincón, una sinfonía suave de hilo, respiración y carne invisible. Se levantó, con el corazón acelerado, y caminó entre las sombras. Las muñecas estaban alineadas, más de las que recordaba. Decenas, tal vez cientos. Sus ojos seguían su movimiento, brillando con reflejos débiles de luz. Clara sintió que la observaban con algo que iba más allá de la mirada. Una atención antigua, casi maternal. Entonces oyó la primera voz. Una voz pequeña, rota, como la de un niño hablando desde dentro del agua. «¿Dónde está mi nombre?» Clara retrocedió. Otra voz respondió, más cerca. «No lo recuerdes. Si lo haces, volverás a doler». Las muñecas comenzaron a moverse. Apenas. Sus labios se abrían y cerraban con lentitud, formando palabras sin sonido, hasta que el aire se llenó de un murmullo. Era una lengua imposible, pero Clara la entendía, no con la mente, sino con algo más profundo. Las voces se mezclaban, llorando, cantando, repitiendo fragmentos de vida. Tenía una madre, me llamaba Thomas, prometió que volvería. Tengo frío. El murmullo se transformó en un canto, suave y melancólico. Las muñecas inmóviles parecían respirar juntas. El suelo tembló levemente. Las velas se encendieron una a una. Y de pronto, Clara comprendió. No estaban lamentándose, estaban llamando. Un nombre comenzó a repetirse entre las voces, primero débil, luego cada vez más fuerte. Un nombre que resonaba en su sangre. Abigail. El aire se quebró. Las ventanas se abrieron con un estruendo. El viento entró girando, levantando papeles, cabello, polvo. Las muñecas cayeron al suelo, pero sus ojos siguieron brillando. En la pared, el espejo más grande se agrietó. De sus fisuras comenzó a salir una sustancia oscura, espesa, parecida al barro o a la piel. Las voces se unieron en un solo grito, y del espejo emergió algo.
No una forma definida, sino una sombra que respiraba, un reflejo vivo. Abigail. Su figura era más joven, pero su rostro, idéntico. Sus ojos se movían como si contuvieran todos los tiempos. «He vuelto», dijo con voz tranquila. «El hilo nunca se rompe, solo cambia de manos». Clara sintió su cuerpo endurecerse, su piel volverse cera, sus dedos inmóviles. Intentó hablar, pero su voz se perdió entre las otras. Solo alcanzó a decir una palabra. «Madre». Abigail se inclinó, la miró con ternura. «No, hija, yo soy tú». El reloj sobre la chimenea sonó una vez más, y todas las muñecas giraron sus cabezas al unísono. Una marca nueva apareció grabada en el metal. No 58. El hilo despierta. Esa noche, el canto de las muñecas se oyó hasta el valle. Los aldeanos lo confundieron con el viento, pero los animales huyeron y los relojes se detuvieron por completo. Y cuando el amanecer llegó, la casa Crowhurst estaba diferente. Las ventanas abiertas, las muñecas desaparecidas, solo el eco de un suspiro flotando en el aire. Y una última frase escrita en la pared, con tinta negra y temblorosa. «El hilo sigue. Nosotras nunca dormimos». El amanecer llegó sin canto de pájaros, solo el viento, espeso, arrastrando un murmullo que parecía venir de debajo de la tierra. En la colina, la casa Crowhurst había quedado vacía. Las ventanas abiertas se mecían como párpados cansados, y las cortinas, rotas, respiraban con el vaivén del aire. Pero no era el fin. Era el regreso. Las muñecas comenzaron a aparecer de nuevo, una por una, no en los escaparates ni en las iglesias, sino en el camino que llevaba al orfanato de Santa Ágata. Al principio, los niños pensaron que eran juguetes. Había muñecas de porcelana, pequeñas, hermosas, vestidas con colores antiguos. Cada una sostenía un nombre escrito en su pecho, con letras cuidadas. Thomas, Elsie, Marie, Jonah. El portón del orfanato se abrió solo. El viento sopló con fuerza, arrastrando hojas secas y polvo. Las muñecas entraron, caminando lentamente, sin ruido, moviéndose como si obedecieran a un mismo pensamiento. Una de ellas llevaba un cuaderno en miniatura, otro un mechón de cabello, otro un alfiler de hueso. Subieron por las escaleras y desaparecieron en las habitaciones vacías. Allí, donde años atrás habían dormido los niños que nunca regresaron. La hermana Harlow, ya vieja, casi ciega, despertó esa madrugada por el sonido de risas. Risas suaves, infantiles, como las que había soñado escuchar toda su vida. Abrió la puerta de su celda y siguió el eco por los pasillos. El aire estaba lleno de un olor dulce, como cera derretida y flores marchitas. Cuando llegó al dormitorio principal, se detuvo. No había camas, solo muñecas, cientos, de pie, ordenadas, mirándola en silencio. La anciana cayó de rodillas temblando, y entonces lo vio. El suelo no era de madera, era de hueso, fragmentos diminutos, limpios, ensamblados como raíces bajo una capa delgada de tierra. Cada hueso emitía un brillo tenue, como si una chispa viviera dentro. El jardín de Abigail. Las muñecas comenzaron a cantar, una melodía sin palabras, triste y hermosa. El sonido llenó todo el edificio, subió por los muros, salió por las ventanas. El pueblo entero la escuchó. Algunos la confundieron con el coro de la iglesia. Otros dijeron que eran los vientos del norte, pero los perros aullaron. ¿Y los relojes? Los relojes volvieron a moverse. La hermana Harlow se acercó al centro del salón. Una muñeca diferente la observaba desde allí, más alta, más pálida, con ojos que no eran de vidrio. La reconoció al instante. Clara. La figura la miró con ternura. «No temas», susurró. «Nadie muere aquí. Todos florecemos». El techo se agrietó. Del suelo comenzó a brotar una luz blanca, casi líquida, y una voz,
profunda, llena de ecos, llenó el espacio. El hilo se completó. El ciclo respira. El orfanato de Santa Ágata ardió en silencio. No hubo fuego visible. Solo una luz que lo envolvió todo, suave, blanca, como una niebla viva. Cuando el amanecer llegó, no quedaba nada más que tierra. Y sobre la colina, donde antes se alzaba el edificio, brotaban flores pálidas, pequeñas, con pétalos del color del marfil. Flores que, al caer la tarde, parecían abrir diminutos ojos y mirar hacia el horizonte. Los lugareños comenzaron a llamarlo el Jardín de los Huesos. Decían que en noches de luna llena se oía allí una canción infantil, una melodía que no asustaba, pero tampoco consolaba, solo recordaba, porque en ese lugar el tiempo no pasaba, solo daba vueltas. Años después, una pareja joven compró el terreno. Querían construir una escuela. Durante las excavaciones, los obreros encontraron fragmentos de porcelana mezclados con tierra y huesos. Entre ellos, un reloj de bolsillo, oxidado, aún funcionando. En el interior, una inscripción grabada en espiral: No 59, la eternidad florece. Esa noche, la luz volvió a verse en la colina, y una figura femenina caminó entre las flores con una caja de madera en las manos. Abrió la tapa con cuidado. Dentro, una muñeca con los ojos cerrados. La colocó en el suelo entre las raíces, y mientras se alejaba, una voz infantil susurró: «Gracias, madre». El viento sopló. La niebla cubrió el jardín, y el ciclo continuó.